No llegaste aquí por casualidad. Algo en tu espíritu se conmovió. Un susurro en la oscuridad. Un peso que no pudiste quitarte. Este mensaje no es para la multitud. Es para los que han despertado. Para los que aún sienten. Para los que aún tiemblan cuando Dios habla. Esta es una interrupción santa, porque el tiempo es corto y las señales están por todas partes. Si tu alma aún arde por la verdad, si ya no aguantas las palabras vacías ni los ecos superficiales, entonces quédate. Observa. Deja que esta palabra te consuma. Y antes de empezar te pido, suscríbete, activa la campana y únete a este movimiento, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo contenido, sino una llamada. Y tu papel en esta profecía apenas comienza. Comienza en el silencio. Un silencio tan denso que oprime los huesos. La quietud que precede a una tormenta. Antes de que la tierra se agriete y el cielo grite. Isaías se quedó en ese silencio una vez, temblando, deshecho, atrapado en una visión no destinada a ojos mortales. El templo se estremeció. El humo llenó el aire. Los ángeles se cubrieron los rostros en reverencia. Y en ese lugar, una voz retumbó como el rugido de la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y todo cambió. No solo veía una visión, estaba siendo despojado por ella. Despojado de toda ilusión. Toda falsedad en él quedó al descubierto. Eso es lo que hace la verdadera profecía. No alivia, destroza, rasga el velo y expone la enfermedad que hemos intentado ignorar. Los labios de Isaías ardían porque habían hablado demasiado del hombre y muy poco de Dios. Y en ese ardor fue purificado, comisionado, marcado para siempre. No somos diferentes. Vivimos rodeados de altares construidos por manos, pero sin fuego. Espacios sagrados convertidos en escenarios. Voces que resuenan, pero no penetran. Ojos bien abiertos, pero ciegos a la gloria. El humo aún se eleva en el espíritu, y la voz aún llama. ¿Quién irá por nosotros? Pero pocos responden. La mayoría están demasiado distraídos, demasiado cómodos, demasiado insensibles. Y sin embargo, el llamado persiste. Se cierne sobre las ciudades como una nube de tormenta a punto de estallar. Se cuela en las habitaciones por la noche, cuando el ruido se desvanece y la conciencia despierta. Se mueve por los desiertos digitales, susurrando en vídeos como este. No todos lo oyen, pero tú sí. Por eso estás aquí. Porque en el fondo, sabes que algo no anda bien. El mundo se desmorona, y la iglesia duerme. Y el cielo ya no guarda silencio. Hay un clamor que se eleva desde el trono, no de consuelo, de invocación, una alarma divina que exige una respuesta. La urgencia profética no se trata de predecir fechas, sino de exponer el engaño. Se trata de preparar a un pueblo que no se doblegue ante los becerros de oro de esta era. Un remanente, una tea, una voz en el desierto. En eso se convirtió Isaías. En eso se te invita a convertirte. Pero no te equivoques, el precio es alto. Ver lo que otros no ven te costará todo aquello a lo que aún se aferran. Reputación, rutina, seguridad. Caminarás solo, llorarás en secreto. Llevarás cargas que no te pertenecen, porque te fueron asignadas. Eso es estar en el consejo del Señor. Eso es decir, aquí estoy, envíame. El fuego que tocó los labios de Isaías no solo lo limpió, lo marcó. Y desde ese momento, su vida dejó de ser suya. Se convirtió en una voz, no solo en un hombre. Un portador de eternidad en un mundo obsesionado con lo temporal. Y si todavía estás viendo, si todavía estás leyendo, entonces quizás, solo quizás, el fuego también venga por ti. La tierra gime bajo el peso de la sangre y el silencio. Las ciudades se alzan, pero la justicia se derrumba. Los púlpitos retumban con palabras prestadas, pero el cielo no les devuelve el eco. Y aún así, los profetas lloran. Isaías lo vio primero. Un pueblo que honraba a Dios con los labios, pero sus corazones eran de piedra. Cantaban a viva voz. Se reunían semanalmente, pero su adoración era hueca, sus ojos vidriosos por rituales que ya no transmitían fuego. Y el Señor, con dolor y furia entremezclados, declaró: este pueblo se acerca con la boca,
pero su corazón está lejos de mí. ¿Pueden sentirlo ahora? ¿El eco del lamento antiguo en la actualidad? Hemos aprendido a imitar la devoción, a coreografiar la pasión. Luces, niebla, sonido, todos los ingredientes de la gloria, pero nada de su peso. Hemos cambiado el incienso por algoritmos, los profetas por influencers y los altares por escenarios. Pero Dios no se deja engañar. Nunca lo ha sido. El mismo fuego que consumió a Sodoma es el fuego que purifica al remanente. No viene a entretener, sino a exponer. En tiempos de Isaías, el juicio no llegó por falta de conocimiento. Llegó porque lo rechazaron. La verdad se alzaba en las calles, sangrando, mientras la gente corría, con la frente en alto y el corazón entumecido. Los profetas clamaron, pero sus voces fueron ignoradas como locura. Hoy, el guión se repite. Pasamos por alto las advertencias. Llamamos a lo santo, intolerante, y a lo perverso, amor. Y el espíritu aún llora, aún llama, aún arde. Dios le dijo a Isaías que hablara, sabiendo que el pueblo no escucharía. Entorpece el corazón de este pueblo. Dijo, ¿qué clase de llamado es ese? Predicar hasta la sordera, gritar hasta la rebelión. Pero esa es la marca de un verdadero profeta. Obediencia sin aplausos, fidelidad sin fruto, al menos por un tiempo, porque a Dios no le interesan los números, le interesa la pureza, le interesan los que hablarán aunque nadie aplauda. Quizás te preguntes por qué esto te importa. Importa porque el mismo espíritu de engaño que enfrentó Isaías se ha disfrazado de ropas modernas. Ahora sonríe, es cortés, viste traje y sonríe desde las plataformas. Habla de bendición mientras evita la santidad. Declara el destino sin exigir arrepentimiento. Y la gente lo bebe como vino dulce, sin darse cuenta de que es veneno. Pero tú, amado, no fuiste hecho para el veneno. Fuiste hecho para arder, para ver, para clamar. Fuiste hecho para llevar una palabra no moldeada por la cultura, sino forjada en el fuego. No se trata de ser ruidoso, se trata de ser verdadero. Y si tu corazón se rompe incluso ahora, significa que el Espíritu no te ha abandonado. Él te está despertando. Estás siendo marcado para algo más. Así que escucha. No te limites a oír, escucha. Porque se acerca el momento en que lo falso caerá y lo verdadero se alzará. Y en ese momento, solo los purificados permanecerán en pie. No los refinados, no los populares, los purificados. Y hablarán con ojos que han visto y corazones que han sido aplastados bajo el peso de la gloria. Hay un remanente que se levanta. No son los que tienen más seguidores ni los micrófonos más potentes, sino los que han luchado con Dios en secreto y han sobrevivido. El camino de Isaías no fue de fama, sino de fuego. Vio morir a reyes y derrumbarse tronos. Observó a su pueblo perseguir ídolos, mientras la voz de Dios resonaba en él como una espada en la piedra. Y aún así habló, aún así lloró, aún así esperó. En eso debes convertirte, en un vigilante, un guardián del fuego, no conmovido por los aplausos, sino por la tarea. Porque el mayor peligro no es la oscuridad exterior, sino la complacencia interior. En el momento en que la iglesia empieza a parecerse más al mundo que al reino, habremos perdido la batalla. No en la política, no en la cultura, en el espíritu. Y solo la voz profética puede llamarnos de vuelta. Isaías advirtió sobre ciudades devastadas, sobre la desolación envuelta en silencio. Pero al mismo tiempo, habló de un tronco, una semilla santa, escondido bajo las cenizas. Ese es el misterio de la ira de Dios. Destruye solo para preservar lo puro. Y lo que ahora está oculto pronto será revelado. No mediante el marketing, no mediante la programación, sino mediante un avivamiento, de ese que estremece los huesos y silencia las salas. Si esperas que alguien más hable, guíe, despierte, detente. Eres tú. Si te has sentido desplazado, incomprendido, incapaz de integrar la maquinaria religiosa, eso no es rechazo, es redirección. El cielo no busca intérpretes, busca portadores. Personas lo suficientemente rotas como para aportar cosas santas. Personas que no tienen nada que demostrar, solo algo sagrado que liberar. Y no se trata de volver al pasado, sino de recuperar lo que hemos olvidado.
reverencia, admiración, santidad. Isaías vio al Señor, alto y sublime. ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos así? No como un ayudante, ni como una mascota, sino como el Rey de Gloria que hace temblar la tierra. Lo hemos rebajado en nuestros sermones, hemos apagado sus palabras en nuestras canciones, y ahora nos preguntamos por qué se ha apagado el fuego. Pero el fuego no se ha apagado. Está esperando la consagración, la claridad, el sonido de alguien, quizás tú, que diga de nuevo: aquí estoy, envíame. No es demasiado tarde, pero el tiempo de la demora ha terminado. O ardes ahora, o ardes después. Un fuego refina, el otro consume. Elige. Así que alza la vista, desvela tu espíritu. Escucha el rumor bajo la superficie. La voz que una vez llamó a Isaías vuelve a llamar. Y esta vez la pregunta no es si Dios hablará. La pregunta es: ¿responderás? El profeta camina solo, siempre. No porque quiera, sino porque el camino de la revelación es angosto, labrado a través del desierto y las llamas. Isaías conoció Cargó con ese una dolor. palabra demasiado pesada para una conversación informal, demasiado afilada para corazones blandos. Cuando otros celebraban una falsa paz, él veía espadas en el espíritu. Cuando otros proclamaban un avivamiento, él veía decadencia bajo el oro. Ver con claridad es una carga, pero decir lo que ves, eso es fuego en los huesos. El peligro nunca fue el silencio fuera de la iglesia, era el silencio dentro de sus muros, la renuencia a confrontar, la adicción a la comodidad. Líderes que temen al hombre más que a Dios, congregaciones alimentadas con leche mientras se ahogan en el pecado. El profeta no puede ignorar esto. Su voz se eleva como un trueno en una sala llena de susurros. No cautivará, no adulará, no cederá. Sus ojos han visto al Rey, y una vez que se ha visto la gloria, el entretenimiento se vuelve insoportable. Así que clama, no contra el mundo, sino por la iglesia. No la odia, sangra por ella. Ve a la novia caminar con los ojos vendados hacia un acantilado mientras canta himnos. Observa a los pastores convertirse en artistas, los púlpitos en plataformas y lo sagrado en rutina. Y aún así, ama. Aún así, advierte. Aún así, espera que alguien, quien sea, rasgue sus vestiduras y no sus pies de foto en Instagram. La iglesia moderna no está en peligro por la persecución externa, está en peligro por las concesiones internas. Un evangelio diluido, un altar vacío, una fe que entretiene las emociones pero nunca transforma el alma. El profeta lo ve, lo siente, como un estruendo en sus costillas, como una espada en su boca. No está llamado a equilibrar, está llamado a quebrar, a desmantelar antes de reconstruir, a ofender antes de despertar. Y aquí está el escándalo del llamado profético. No es odiado por el mundo, sino por el mismo pueblo que fue enviado a salvar. Lo acusan de ser divisivo, extremista y desamorado, pero así es como siempre les suena la verdad a quienes se han acomodado al engaño. Isaías fue rechazado por los reyes, se burló de los sacerdotes, lo evitaron los acomodados, pero el cielo siguió hablando, y él siguió resonando, porque los verdaderos profetas no hablan para ser escuchados, sino para ser fieles, ya sea en palacios o prisiones, en templos o callejones, declaran lo que no pueden negar. La palabra les arde en la médula, la visión los despierta a medianoche, y sus lágrimas se convierten en oraciones que la tierra no es digna de escuchar. Son parias divinos, pero su recompensa no es la aceptación, es la alineación. Y si sientes esto en tus huesos, el dolor, el fuego, la desconexión, no te resistas. No estás roto, estás siendo llamado, llamado a algo más profundo, llamado a algo más elevado. Esto no es solo un mensaje, es un manto, y espera a quien se atreva a llevar lo que otros ignoran. Se avecina una tormenta, no de viento ni lluvia, sino de verdad. Un torrente de justicia para exponer y purificar. Isaías lo vio en su espíritu. Un tiempo en el que lo oculto se proclamaría a los cuatro vientos, en el que lo que antes era sagrado sería objeto de burla,
y lo que antes era vergonzoso sería celebrado. ¿Les suena familiar? No estamos esperando los últimos días, los estamos viviendo. Pero no tengan miedo. Esto no es una advertencia de destrucción, sino un llamado a la alineación. El temblor es misericordia. El juicio es una invitación. Todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido, para que lo inquebrantable permanezca. Pero solo aquellos arraigados en la verdad sobrevivirán a la tormenta. No los que tienen encanto, no los que tienen seguidores, los que tienen aceite. Por eso lloran los profetas, porque las lámparas se apagan en muchos lugares, pero nadie se da cuenta. El pueblo danza, los líderes gritan, pero la llama titila y se apaga. Los profetas lo ven, intentan advertir, pero como en tiempos de Isaías, la mayoría está demasiado entretenida como para percibir la ausencia. Aún sienten calor y lo confunden con fuego, pero la gloria se ha desvanecido. Y sin embargo, hay esperanza, siempre esperanza, un remanente. Un pueblo que no se doblegará ante Baal, que no venderá su llamado por aplausos, que no editará la palabra para evitar ofensas. Se están levantando ahora, ocultos, humildes, perseguidos, pero en ascenso, con voces impregnadas de oración, con ojos que ven más allá del velo, con corazones que aún tiemblan. Quizás seas uno de ellos. ¿Ese extraño dolor que sientes? ¿Esa resistencia a lo que todos celebran? No es orgullo, es discernimiento. El fuego que despertó a Isaías está despertando a otros ahora, en todas las naciones, en todas las generaciones, y escuchan el mismo susurro: preparad el camino del Señor. La tormenta no es el fin, es el comienzo de la purificación. Lo falso debe caer antes de que lo puro pueda levantarse. El clamor debe cesar para que la voz pueda volver a oírse. No la voz de los hombres, sino la voz de aquel que se yergue en el centro del fuego, con ojos como llamas, llamando a su pueblo a volver a sí mismo. Este es tu momento, no para ser espectador, sino para participar, para encender tu lámpara, para preparar la mecha, para preparar tu corazón, porque cuando llegue la tormenta, no tendrás tiempo para prepararte. Debes estar listo ahora. El temblor ha comenzado, y el espíritu se mueve, no donde se reúne la multitud, sino donde el fuego aún arde. El desierto no es un castigo, es una preparación. Antes de que Isaías pudiera profetizar a los reyes, tuvo que llorar en soledad. Antes de poder presentarse ante las naciones, tuvo que arrodillarse ante la santidad. Así es como Dios marca a sus mensajeros, no con plataformas, sino con presión, no con aplausos, sino con agonía. Él aplasta antes de comisionar, y solo quienes soportan el aplastamiento llevan la fragancia del cielo. Vivimos en una época en la que muchos desean el manto sin el fuego, la influencia sin la intimidad, pero el cielo no confía palabras eternas a bocas intactas. Isaías tuvo que decir, «Ay de mí», antes de poder decir, «Así dice el Señor». Tuvo que probar el carbón antes de poder desenvainar la espada. Ese proceso no ha cambiado. Todo verdadero mensajero primero es destruido, arruinado por el peso de la gloria, reconstruido por la misericordia de Dios. Y quizás estés en esa etapa ahora. El desgarro, el desierto, las preguntas sin respuesta. No huyas, no te apagues, no lo desprecies. El silencio es sagrado. La ruptura está dando a luz algo eterno. El cielo está forjando una voz en tu dolor, un fuego en tus lágrimas. No te estás perdiendo, estás encontrando tu vocación. La llamada no viene del ruido, viene del lugar quieto y tembloroso. Isaías no profetizó desde la comodidad, profetizó desde la consagración. No buscaba una clientela, buscaba permanecer fiel. Ese es el tipo de profeta que Dios está despertando en este momento. Hombres y mujeres que no temen nada porque han visto el trono, que no se inclinarán ante el faraón ni besarán la imagen de oro, que se mantienen firmes, incluso si deben hacerlo solos, porque la obediencia es su brújula, no los resultados. Los días de palabras diluidas están llegando a su fin. Dios está restaurando el peso de la voz de su pueblo, no palabras ingeniosas, no declaraciones vacías. Peso, el tipo de palabra que rompe cadenas, que abre los ojos,
que quema lo falso, y vendrá de quienes han elegido el lugar secreto por encima de la fama, la cruz por encima de la multitud, el fuego por encima de la fama. Puede que no te sientas listo, puede que te sientas el menos capacitado. Bien, eso significa que tu corazón aún es blando, aún útil. Dios no llama a los pulidos, llama a los dispuestos. No unge las actuaciones, unge el dolor que se ha rendido. Si tu espíritu se conmueve ahora, es porque el cielo ya ha comenzado su obra en ti. Lo que comenzó como un susurro se está convirtiendo en un rugido. Así que no te acobardes. El mismo Dios que tocó los labios de Isaías busca los tuyos. El mismo espíritu que se movió a través de los antiguos profetas está presente ahora, aquí, llamando, eligiendo, marcando. No después, ahora. La próxima voz en el desierto podría ser la tuya. Isaías vio más que juicio. Vio redención, un Mesías, un remanente, cielos nuevos y tierra nueva. La visión nunca fue solo una advertencia, sino esperanza. Un fuego que no se extinguiría, un pueblo que no se doblegaría, un reino que no caería. Esa es la otra cara de la carga profética, ver más allá de las cenizas y declarar: la belleza está por llegar, pero no para todos, solo para los que están listos, los que velan, los que arden, los quebrantados, los fieles. Este no es tiempo de fe superficial, es tiempo de fuego consagrado. Lo que Isaías vio aún se está revelando. El libro sigue abierto. El Espíritu aún habla. Y tu nombre puede estar escrito en los márgenes de este momento. ¿Lo sientes ahora? El peso, el dolor, eso no es emoción, es una llamada, una interrupción divina. Tu espíritu lo sabe, tu alma recuerda. Esto no es entretenimiento, es un encuentro. Y exige una respuesta. No mañana, no después, ahora. Así que levántate, sacude el polvo, di sí al fuego. Deja que el carbón toque tus labios, deja que el llamado abrace tu alma, porque cuando Dios encuentra una voz verdadera, la tierra se estremece, la oscuridad se estremece, y los cielos responden. Esto no es solo un video, es un comienzo, un momento marcado en la eternidad. La pregunta ya no es, ¿habla Dios? La pregunta es, ¿te convertirás en el eco? ¿Has oído el grito? ¿Has sentido el fuego? Ahora la elección es tuya, ignorarlo o responder. Si esta palabra conmovió algo profundo en tu espíritu, no dejes que se desvanezca. Inscreva-se no canal e siga Jesus com todo o seu coração. Compartilhe esse mensaje con alguien que precisa despertar. Tal vez a eternidade dependa disso. Soy Oliver, y es un honor recorrer este camino sagrado contigo. Tu ansia por la verdad importa. Tu pasión importa. No estás solo. Somos parte del mismo remanente, ardiendo por la misma gloria. Que tu corazón se mantenga tierno, tus ojos abiertos y tu voz nunca se calle. Hasta que nos volvamos a encontrar, permanece encendido, fiel y fiel a Él.